Bueno, pues muy buen día tengan todos ustedes, muy contentos de estar todos juntos después de una fiesta inolvidable que tuvimos. Y bueno, vamos a continuar con el tema que venimos desarrollando, que tiene que ver con las finanzas. Bueno, en este tema vamos a desarrollar la base de las finanzas. Si se dan cuenta, de forma práctica, hay en las casas, nosotros vemos lo bonito de la casa, que es la parte de arriba. El primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. Pero sobre la casa que está construida hay algo que se llama cimientos. Y esos cimientos es de lo que nosotros vamos a hablar hoy. Esencialmente, la parte de los cimientos no se ve porque es algo que realmente está oculto. En la parte que tenemos que hablar de las finanzas, muchas de las veces esto es oculto, pero no tanto es oculto, sino que es algo que es personal. Yo no puedo entrar en el corazón de cada uno de ustedes, ni ustedes pueden entrar en mi corazón, pero mi corazón lo conoce Dios. Y a través de esto, pues bueno, podemos encontrar que la base de las finanzas tiene que ver con 4 rubros, de los cuales vamos a ir hablando. Y el primer rubro que tenemos en cuenta es la parte que toca a los diezmos. Se habla mucho de los diezmos, Crescencio, en todo momento, pero bueno, vamos a ver qué es los diezmos, qué son y todo lo que tiene que ver con lo que libera esta parte, que es un rubro muy importante. Sí, sin duda es algo muy práctico, ¿no? Cuando escuchamos la palabra diezmo, que es la 10ª parte de algo. En este caso, todo lo que recibimos proveniente de las finanzas, de todo eso, el 10% de todo eso es el diezmo. Entonces creo que cuando uno escucha la palabra diezmo enseguida te suena a 10 y cuando lo relacionas con las finanzas, pues es el 10%, ¿no? Creo que es el rubro más fácil en el cual podemos identificar, porque siempre va a ser la 10ª parte. En este caso, todo lo que tenemos se nos ha sido dado por Dios. Anteriormente, probablemente todo eso, yo cuando trabajaba, pues cobraba un sueldo, ¿no? Y ese sueldo yo lo administraba a mi propio criterio. Sin embargo, cuando llego y conozco la palabra de Dios, me doy cuenta que ese recurso que yo cobraba anteriormente y venía cobrando año con año de manera repetitiva, ahora me doy cuenta que ese recurso yo no lo debo manejar conforme a mi propia voluntad, conforme a mis propios gustos, sino que ahora, así como Dios ha tocado mi vida y ha cambiado mi forma de pensar, también cambia mi forma de administrar el recurso. Por eso es que cuando yo escuchaba anteriormente la palabra diezmo, para mí era como un gasto, ¿no? Para mí era como decir, me voy a quedar mocho, ¿no? de mi sueldo. Pero cuando llego a Cristo y conozco todo lo que Él hizo por mí, me doy cuenta que realmente 10% o la 10ª parte es solo un poco de lo que Dios me ha dado, ¿no? De todo lo que Dios me ha dado. Sí, entonces, esta parte tiene que ver con una enseñanza que es una enseñanza espiritual. Mira, por más manuales que leamos, por más información que haya en las redes, pero si no se centra en el corazón, si no se centra en saber de que de todo lo que recibimos, todo, voltea a tu alrededor de tu casa, voltea, de todo, ni siquiera tú lo pudiste haber hecho. Nosotros no podemos hacerlo. Y la manera en que Dios nos amó es que te dio y me dio a administrar cosas. De eso que me dio a administrar, Él dice, mira, ¿sabes qué? Por reconocimiento, como lo hizo Abraham, y lo vimos la semana anterior, lo vimos por reconocimiento, dice Él, le dio el 10% de todo lo recibido. Y uno puede llegar a pensar, es que 10 es mucho. Sí, es bastante, pero entonces 90, ¿qué es? Pues es muchísimo más, y eso te lo dio a administrar a ti, te lo dio a que lo manejes, te lo dio a que lo disfrutes.
Y entonces de esta manera podemos reconocer que, primera cosa, en el corazón debemos de entender que de Él viene todo. Dice, es poco, es mucho. Mira, todo viene de Él. Ahora, hay rubros en los que vamos a avanzar, pero en esta parte queremos recalcar, mira, en el corazón debe centrarse algo. Cierra tus ojos, imagina todo lo que está a tu alrededor y decir, todo viene de Él. Todo viene de Él. Las fuerzas, la salud, la inteligencia, el conocimiento, las cosas materiales, y dices, todo viene de Él. Y de eso que te da, que nos dio, dice, mira, la forma representativa es el 10. Y dices, su 10 es mucho. Bueno, entonces 90 es muchísimo más. Y bueno, creemos nosotros que esta parte del diezmo ha liberado en mí como Julio César y en la vida de mis hermanos, ha liberado un principio, que es el principio de autoridad. Entonces dice, cuando tú reconoces que de Él viene todo, y luego reconoces de una manera práctica, porque dice, sí, yo lo reconozco, sí, ahora viene la manera práctica de hacerlo. Y esa manera práctica es dando la parte correspondiente al diezmo. Y luego, esta parte dice que va a hacer que haya un espíritu de gobierno, de autoridad. Y entonces, la entrega de los diezmos libera este espíritu, y este espíritu quiere decir que a donde nosotros vayamos, y en el lugar que estemos, vamos a poder reconocer autoridad. Y eso es genial, porque entonces vamos a abrirnos muchísimas puertas. Entonces dice, esta forma del diezmo termina en un reconocimiento de autoridad. Vamos por ejemplo, vamos nosotros en algún lugar a pedir permiso o a proyectar algo o a hacer algo en un lugar, y como reconocimiento de los diezmos, luego sabemos que ese reconocimiento de la autoridad tiene que ver con ir a la autoridad del lugar y decir, ¿quién es el agente? Y mira, ¿sabes qué? Nosotros somos tales y queremos hacer este evento, pero siempre viene al reconocimiento de la autoridad. Viene al reconocimiento de la autoridad en las escuelas, reconociendo la función que tienen los maestros. Viene el reconocimiento de la autoridad en los lugares laborales, reconociendo qué autoridad tienen los jefes. Y todo ese reconocimiento siempre va a traer un beneficio. Entonces dice, ¿quieren liberar el espíritu de gobierno? Y no quiere decir otra cosa que voy a ser mandado, no quiere decir que vas a ser protegido. El espíritu de gobierno quiere decir que vas a ser protegido. Protegido por maestros, protegido por jefes, protegido por autoridades, protegido por todo. Entonces, esto es muchísimo, muy trascendente. Dice, bueno, es que este rubro no nada más es 10, sino representa toda la autoridad y toda la protección que de Dios viene. Bueno. Sí, cuando yo conozco la palabra de Dios y entregar mi vida a Cristo, eso también incluye mis finanzas. Entonces, como decíamos aquí, la entrega de los diezmos libera un espíritu de gobierno. En mí, cuando yo voy a recibir mi sueldo, ¿qué es en lo primero que pienso cuando recibo ese sueldo? En este caso, yo apartar el diezmo, apartar la 10ª parte. ¿Por qué? Porque entonces, antes de cualquier plan, yo sé que ese ingreso que tengo, me lo dio Dios. Y como honra a Él, voy a apartar ese 10%, sin pensar primero en otra cosa. ¿Por qué? Porque entonces yo muestro que estoy gobernado por Dios. De lo contrario, si voy a recibir un pago y lo primero que estoy pensando es en pagar mis deudas, por ejemplo, antes del diezmo, quiere decir que soy gobernado por las deudas. Si cuando yo voy a recibir mi sueldo, estoy pensando primero en qué voy a comprar para mi carro, antes de apartar el diezmo, entonces estoy mostrando que mi gobierno le pertenece a mi automóvil. Y así con cada uno de los rubros en el cual yo me puedo involucrar, ¿no? Que cuando yo recibo ya estoy pensando enseguida qué voy a hacer, sin antes mostrar ese gobierno a través del diezmo. Porque si bien
Eh, decimos que puedo dejarlo para lo último, pero luego terminamos muchas veces, o bueno, yo terminaba diciendo que ya no me alcanzaba para diezmar. ¿Por qué? Porque ya me había gastado todo mi recurso, ¿no? Para lo más importante o lo esencial. Pero cuando le di ese primer lugar a Dios, así como yo lo declaraba con la boca, y cuando se lo di a la hora de mis finanzas, ya no había problema de que no me alcanzara para diezmar porque estaba apartado desde un principio. Y de eso se trata ese espíritu de gobierno, que yo cuando lo primero que hago es pensar en apartar la 10ª parte, es porque estoy mostrando que estoy gobernado por Dios, que le pertenezco a Dios, que lo que me ha llegado fue gracias a Él, que Él me lo dio y entonces ahora de eso Él me deja el 90% administrar, ¿no? Pero que ese 10% sin duda le pertenece a Él. Fíjate que, Crescencio, que esto que comentas digo, duele en el corazón porque dices, ¿qué hice la semana pasada? Y resulta cuando dices, soy gobernado por mi auto, o las deudas, o X, dices, ese es mi gobierno. Y entonces el resultado es que la construcción que estamos levantando, dices, el cimiento, dices, ¿cómo está el cimiento? El cimiento está así. Y entonces la construcción, bueno, sobre esa construcción, elevar algo grande, pesado, fuerte, es complicado. Entonces, la base es esta. Esta es una columna. Si hablamos de 4 columnas, esta es la primera y esta es una de las columnas. ¿Quieres hacerlo de manera práctica? Una hoja blanca. Una hoja blanca y escribe, tal como es, ¿qué hice lo primero? Y entonces nos vamos a dar cuenta de que ese espíritu de gobierno puede ser liberado al momento en que nosotros ponemos orden en lo que Él ya estipuló. Y Él dijo, primero es Él, no hay otra cosa. Y cuando nosotros lo declaramos, entonces esa columna, dices, bueno, entonces puedes construir muchas más cosas sobre esa primera columna, que es la parte correspondiente a los diezmos. Y bueno, venimos con otro apartado que es de las ofrendas. Sí, en Éxodo 35:5 dice, recojan entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo corazón generoso presentará al Señor oro, plata y bronce. Aquí el otro rubro que estamos viendo pues son las ofrendas. Y dice que es tan importante como el diezmo. Sin embargo, la ofrenda no lo ajustamos a un porcentaje fijo. No tenemos claro o no tenemos como una ley que diga, no, pues tanto para ofrenda, ¿no? Sino que habla de un corazón generoso. No habla de cantidad tampoco, sino habla de un corazón generoso, el cual podemos ver a la hora de querer dar, ¿no? Y no pensar de que eso es mucho o es muy poco, porque eso sería relativo. De acuerdo a lo que nosotros, a ese 90% que Dios nos dejó administrar, de esa parte podemos ofrendar el porcentaje que queramos. También dice que si nos preocupamos por la comida o la bebida y por eso decimos, no, pues no nos alcanza para ofrendar, entonces estamos actuando como el mundo, dice, como anteriormente vivíamos sin Cristo, ¿no? Cuando a pesar de que teníamos el recurso, siempre decíamos que no nos alcanzaba. Ahora en Cristo, sin duda, Él nos hizo una promesa y es la que en todo momento Él nos va a proveer del recurso, de la comida, de la bebida, y no debemos por qué estar pensando en eso, ¿no? Sí, entonces la parte de las ofrendas, como bien lo decía, no tiene que ver con un porcentaje. Y cuando dice no tiene que ver, te libera, porque no hay una carga, no hay una preocupación. Dice, ¿sabes qué? Te libera, pero al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo que hay esa liberalidad en la parte de ofrendar, también hay una parte en donde Él dice,
¿sabes qué? Me han robado, en Malaquías dice, me han robado en diezmos y ofrendas. Y yo digo, bueno, entonces, ¿cómo dice que te han robado en diezmos y ofrendas si no hay algo que te esté marcando que sea un porcentaje? Y no, resulta de la siguiente manera. Dice, bueno, yo tengo la oportunidad de ofrendar algo significativamente representante o que represente una buena cantidad o una cantidad, pero en mi corazón digo, es mucho. Pero en el Espíritu, como lo vimos anteriormente, el Espíritu Santo es el que me mueve en el corazón y me dice, mira, hay algo importante que hacer, ofrenda. Y no es que no lo tienes, es que lo tenemos. Y en ese momento decimos, no, pero ¿y mañana qué tal si no tengo de comer? Y eso es a lo que se refería Crescencio. Dice, no te preocupes porque si vas a tener que comer, porque Dios dio una promesa de que Él es nuestro sustento. Entonces, en ese momento, nosotros incurrimos en ese robo. Y robar no es otra cosa que decir, agarrarte en un callejón oscuro y es un atracar. Entonces quiere decir que es con violencia, que haz de cuenta, estás atentando con aquel que habló a tu corazón y que dijo, ¿sabes qué? Mira, es oportunidad de ofrendar, es oportunidad de que otros conozcan de la palabra, es oportunidad de crecer, porque de alguna manera si Crescencio y yo llegamos hasta aquí a estar conociendo de la palabra de Dios, es porque alguien en otro tiempo ofrendó, es porque alguien en otro tiempo sembró. De lo contrario, tú y yo no estaríamos conociendo de la palabra. Es porque alguien hace muchísimos años se dedicó a ofrendar o a hacer y llegó a la mejor una Biblia a tus manos. Y es porque alguien ofrendó para esa Biblia. Y no puedes decir, es que yo nací aquí. No, es que alguien ofrendó para que nosotros pudiésemos estar aquí. Ahora, ¿por qué no hacer lo mismo? Y este rubro de las ofrendas es lo que hace. Dice, mira, es que no es algo que te tengas que preocupar por la comida. No es algo que necesites, porque es algo que suple Dios. Entonces, la grandeza del amor de Dios es que nos da recursos y también dentro de esos recursos pone en nuestro corazón el amor para con los demás. Y una manera de manifestar ese amor con los demás es a través de nuestras ofrendas. Estas ofrendas no tienen que ver con algo que no tenemos. Estas ofrendas tienen que ver con el corazón generoso, que de Él viene. Ese corazón generoso viene de Él porque Él ya nos dio todo. Y bueno, el pueblo de Israel fue duramente sancionado por eso, porque de alguna manera tenía todo, hacía todo y le decían que hacía falta una parte que es el amor. Bueno, el hecho de que nosotros tenemos que acumular tesoros, no tiene que ser acumular tesoros terrenales. Mucho de lo que nosotros tenemos que hacer es acumular tesoros en el cielo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de ofrendar, para que otros también puedan conocer de la palabra, para que otros también puedan estar viviendo lo que tú y yo estamos viviendo. Sí, pues pareciera que lo que Dios quiere es que de lo que nos da casi le regresemos, ¿no? Lo que nos da. Sin embargo, Él dice que lo que quiere es tener hijos enriquecidos en todo momento y de todo. No busca hijos que pareciera que no lo representan, ¿no? Sino Él quiere para todos nosotros, quiere nuestro bienestar, quiere nuestra prosperidad, pero también espera de nosotros un corazón generoso. Entonces, esa actitud de ser generoso es parte de lo que Él nos ha dado. Y si no la ponemos en práctica, entonces me voy a ver limitado a decir siempre que no tengo. Y el hecho de como decíamos, el hecho de tener poco o tener mucho es relativo, porque muchas veces tenemos poco y aún así damos, y muchas veces tenemos mucho
y entonces nos duele porque se va a acabar o se va a gastar. Entonces eso no es más que no pensar como Cristo, ¿no? El creer de que lo que tengo se me va a acabar, es no pensar como Cristo. Y bueno, entonces de forma práctica lo podemos ver con la ley de la siembra y la cosecha. Dice que quien siembra una semilla, pues da resultado una planta. Dice, y si siembro 2 semillas, pues 2 plantas. Y siembro 3, y siembro 4. Bueno, de esta manera dice que Dios te va a regresar de sobreabundancia. Y va a multiplicar. Y entonces había un ejemplo que ponía, dice, bueno, ¿sabes qué? No nada más te debes de comer el pan y la semilla. No, dices, debes de seleccionar, dice, mira, ¿sabes qué? En el corazón se sabe, dice, mira, ¿sabes qué? Esto no lo necesito en este momento, lo voy a sembrar. Porque de alguna manera esto se convierte en semilla y esa semilla va a multiplicar. Y entonces cuando se multiplica, entonces vuelve a Dios y dice, mira, ¿sabes qué? Este es un buen elemento, ¿por qué? Porque le doy algo y no se acaba todo. No es aquel que se va comiendo todo, no, dice, mira, ¿sabes qué? Él aparta, una parte se come y otra parte siembra. Y cuando siembras, entonces cosechas más. Y cuando cosechas más, entonces tienes más. Y entonces vuelve otra vez a decir, es que ahora me sobra más. Y entonces vuelves a sembrar más. Y esta parte de decir la ley de la siembra y la cosecha tiene algo muy importante porque dice, mira, ¿sabes qué? No te comas todo. Guarda una parte para semilla y esa semilla se va a multiplicar. Entonces quiere decir que la entrega de las ofrendas libera un espíritu de multiplicación. Dios de forma práctica dice, voy a proteger el 90%. Y está bien, pero ese 90% dice, es que lo vas a administrar. Bueno, pero ese 90% nunca va a ser 120. A menos que entendamos este principio de las ofrendas y nosotros ofrendemos. Entonces es la única manera en cómo este principio va a tener un efecto práctico en nuestra vida de decir, ¿sabes qué? Esto sí va a aumentar. Los diezmos, la promesa es, cuida el 90. Dice, pero es que ya el 90. Sí, ¿quieres multiplicar? Bueno, entonces ofrenda, siembra. ¿Para qué? Para que esto se multiplique y luego entonces dice, es que ya no son 90, sino ahora tengo más que administrar. Porque somos de alguna manera personas confiables, fiables, administradores eficientes, eficaces. Nos convertimos en administradores eficaces que no consumimos todo, sino que lo sembramos. No lo ahorramos como para decir, ¿sabes qué? Para los malos tiempos, no. De alguna manera digo, ¿sabes qué? Esto lo voy a sembrar. ¿Por qué? Porque en este momento se necesita y yo no lo necesito. Eso se va a multiplicar. Y créanme que esta parte de la multiplicación es a través de las ofrendas. No hay otra. Entonces llevamos dos cimientos, 2 columnas. La parte es la que tiene que ver con los diezmos, que es el 10%. Pero en el caso de la ofrenda no hay una cantidad. No hay una cantidad, pero siempre hay una posibilidad de dar. Y siempre hay una posibilidad de dar de acuerdo a lo que el Espíritu nos muestre. De alguna manera no nos comamos todo. No nos comamos el pan y la semilla. Sembremos. Hagamos que esto se multiplique y de alguna manera hagamos que el reino se extienda a través de esto. Porque si nosotros tenemos más, entonces podemos dar más. Y si tienes más y das más, entonces más gente va a conocer y más gente va a poder experimentar esta libertad en las finanzas que es a través de poder ofrendar. Y bueno, ¿cómo poderlo decir? Recalcar estas 2 partes. Dice, el espíritu que se libera a través de los diezmos es un espíritu de gobierno, como bien lo decía Crescencio en el ejemplo que estaba dando. El espíritu de las ofrendas libera el espíritu de multiplicación. ¿Sale? La entrega de ofrendas libera el espíritu de multiplicación. Y bueno, y vamos a otro rubro que tiene que ver con las primicias. Dice Números 18 del 12 al 13. Se detalla que los israelitas deberían de entregar sus primicias de todo lo escogido y de todas las cosas de la tierra. Proverbios 3, 9 al 10. La sobrenaturalidad
es distintivo de los que entregan primicias. Entonces, dice que quien entrega primicias se tomó el tiempo de escoger lo primero y lo mejor. En ese tiempo, pues se hablaba de productos, ¿no? De la cosecha, de lo que se sembraba. Que ahora podemos, en nuestra vida actual, bueno, yo puedo llevar esa primicia cuando, como yo soy un trabajador, cuando yo recibo una parte importante en mi trabajo de ingresos, de ahí de esa parte, yo voy a escoger lo primero, como dice ahí, y lo mejor. No como un producto como un grano, como el maíz, sino como el recurso económico que me ha sido dado, ¿no? Entonces, cuando yo recibo esa parte importante, igual sé que antes yo todo eso lo ocupaba para mi propio placer, para mis propios gustos. Y créanme que en ese tiempo que yo tenía ese empleo y que estaba apartado de Dios, o sea, yo no había progresado para nada. Yo rentaba un cuartito y vivía ahí con mi esposa y mi hijo. Y no encontraba la manera de progresar. Yo siempre decía que iba a ahorrar para poder adquirir una casa, o que iba a esperar a pedir un préstamo para poder hacer algo. Sin embargo, todo el tiempo que yo recibía un dinero importante, se me iba como agua. Empezaba a gastar, a gastar, a gastar, a gastar. Ya cuando me daba cuenta, ya se me había ido la mayor parte. Y entonces que decía, no, pues ya para el próximo año, ahora sí voy a ahorrar. Pero sin duda, a partir de que Dios también me da esa sabiduría, porque no es mía, no fue mío, porque si no yo lo hubiera hecho desde ese tiempo. Pero cuando Dios me da esa sabiduría de administrar el recurso y también me da la guía, ¿no? A través de mis hermanos, a través de la iglesia, me da esa guía de qué decisiones tomar. Entonces es como yo prospero en esa parte. No, es como si cuando llego a la iglesia hubiera encontrado un buffet de ingenieros o licenciados, especialistas en proyectos, ¿no? Y lo único que puedo decir es que desde que yo llegué a conocer la palabra de Dios, Dios me fue enseñando cómo administrar. Pero también era necesario que yo me pusiera a la disposición de Él. Que yo pusiera mis recursos, tanto económicos como materiales, como mi propio tiempo, mi propia vida, para que entonces Él también pudiera disponer de lo que yo tuviera. Porque de lo contrario, si yo dijera, no, pues sí, creo en Dios, pero a la hora de administrar mis finanzas digo, no, pues yo quiero comprarme esto, tengo el sueño desde hace tiempo, quería comprarme esto. Y sé que no le conviene a la iglesia, o no le es de provecho a la iglesia, entonces sin duda eso no va a servir para nada en el propósito de Dios. Cuando yo me doy cuenta que todo lo que voy a comprar, que todo lo que adquiero, tiene un propósito, no solamente el de cumplir con mis necesidades, sino también el de la iglesia. Entonces es cuando empiezo a ver las decisiones de otra manera, buscando siempre, o en la mayoría de las veces, ¿verdad? El provecho, tanto mío como los que me rodean.
Y a partir de ese momento me pude dar cuenta que puedo yo decir creo en Dios, pero si a la hora de entrar a esos rubros me tiembla la mano, no le estoy creyendo realmente. Porque yo no estoy creyendo quizás que se lo voy a dar a una persona. Que se lo estoy dando y quién sabe qué van a hacer con ese recurso. Cuando yo realmente creo que todo lo que doy se lo estoy dando a Dios porque Él me lo dio primero, hay esa paz y esa tranquilidad de que todo lo que doy va a servir para ampliar el reino, de alguna u otra manera. Y entonces no me queda a mí más que seguir echándole ganas en el trabajo, porque yo sé que si sigo activo en el trabajo, también puedo seguir sirviendo económicamente para la iglesia. No solamente para mí, no solamente para mi familia, sino que económicamente puedo disponer de mis recursos para alcanzar a más personas. Y como lo decía hace rato César, cuando a mí me alcanzaron, yo no me preguntaba cómo lo habrán hecho para llegar, ¿no? Si vinieron en urbano, en carro, si no tenían otra cosa que hacer laboralmente y dispusieron el tiempo. Entonces, cuando nada de eso yo me preguntaba. Ahora que estoy aquí dentro de la iglesia, pues ya me di cuenta cómo son las cosas, ¿no? Entonces eso me motiva a que así como un día a mí me tuvieron el tiempo, la disposición, los recursos para buscarme y hablarme de la palabra de Dios, así también yo puedo participar agradablemente, viéndolo como un privilegio y sabiendo que lo que Dios quiere es proveernos del recurso para seguir con la iglesia funcionando, con ese propósito, para que su iglesia siga yendo a más lugares, llegando a más personas y que conozcan la palabra de Dios y que cambien también su forma de vivir. Y no solamente ya yo llegué y ya estoy bien, sino es querer alcanzar a más personas y que también puedan darse cuenta de que sin Dios esa guía espiritual nunca va a existir. Bueno, entonces, de alguna manera, la primicia, como su nombre dice, primicia es que para empezar te dedicaste un tiempo para estar pensando en eso. Es primicia, voy a entregar primicia, entonces primicia, voy a buscar el mejor árbol y voy a buscar el mejor fruto. Y bueno, eso lo hacían los israelitas. Pero para nuestro tiempo y de forma práctica yo les puedo decir, hace 9 años entré a un trabajo, estuve trabajando durante mucho tiempo y un día hubo un recurso. Ese recurso me acerqué a la autoridad y dije, mira, quiero invertir en una parte de lo que es muebles, renta de muebles. Y esa renta de muebles, en mi mente dije, primicia. Y me acordé mucho, dije, primicia. Dije, ok, la primera renta es para Dios. Y eso estaba en mi corazón, estaba yo esperando y contento por recibir la primera renta. Dice, ¿para qué? ¿Para ir corriendo a comprar algo? No. Mi primera renta se la voy a dar a Dios. Y estaba yo expectando de cuándo iba a ser. Y bueno, llegó la primera renta. Tiempo después hubo más recursos y hubo la oportunidad de invertir en una pequeña tienda. Igual de la misma manera cuando la montamos después de acondicionar el local, la mercancía y todo eso, y en el corazón de mi familia y mío había la intención de decir, la primer venta se la voy a dar a él. Y ese corazón, o sea, era estar pensando, o sea, no era estar pensando en que cuánto voy a vender, cuánto voy a ganar, no, era decir, la primer venta lo voy a hacer para él. Para empezar había un concepto, yo no necesitaba ese dinero para poder vivir. Yo trabajaba, ya tenía otros ingresos, pero esa parte era para poder avanzar en el crecimiento de tanto la familia, pero era decir, ¿sabes qué? La primer venta.
En unos meses, un mes más o menos, estaremos abriendo otra extensión que es la purificadora. Y tenemos nosotros como familia la intención de esto, decir primicia. ¿De cuánto? ¿Cómo? Y es un gozo porque no nada más me involucra a mí, involucra a mi familia. Y entonces esta parte de primicia tiene que decir que estás pensando no en mí como persona, sino estoy pensando en Dios. Y al pensar en Dios podemos mostrar o manifestar el amor, podemos manifestar la sumisión, podemos demostrar la dependencia, podemos demostrar el agradecimiento por todo lo que hemos recibido de sus manos. Ese es lo primero. A través de la primicia nosotros podemos manifestar que Él está presente como primer cosa en todo lo que nosotros hacemos. Y bueno, ya entonces llevamos 3, y esta parte de la primicia libera un espíritu y es el espíritu de santidad. Entonces, al estar pensando en Dios, ¿creen que estemos pensando en otras cosas? No. Cuando lo tomamos como primicia y lo reflejamos a través de lo que es lo consagrado y a través de nuestra administración que ha sido revelada a través del Espíritu Santo, Él está en primer lugar y entonces dice que la entrega de primicias libera un espíritu de santidad. Y santidad quiere decir apartado, quiere decir separado. Entonces, esta parte es, crucial. Y entonces con esto llevamos 3 columnas: diezmos, ofrendas, primicias. Y vamos por la siguiente para que este cimiento esté fuerte, y sobre todo ese cimiento fuerte, ponle lo que quieras. Si tienes pendientes financieros, si estás pasando por un momento complejo, esto lo puedes ahondar tanto en los manuales como con las autoridades. Esto solamente es la puntita de lo que viene después. Dice, mira, ¿sabes qué? Yo no estoy bien, tampoco estoy mal, no sé ni cómo estoy. Es momento de poder decir, ¿sabes qué? Este momento es para poder decir qué quiero, qué tengo, qué soy, cómo estoy administrando. Y toda esta parte solamente es la puntita, es la punta de la hebra que desenreda y que puede desatar muchísimas cosas que están detenidas por a lo mejor una mala interpretación, un mal conocimiento, una mala forma de administrar. Y bueno, vamos con las limosnas. Proverbios 19:17. Cuando le ayudo al pobre, a Dios le prestas, y Él paga admirables intereses sobre tu préstamo. Proverbios 28:27. El que ayuda al pobre no conocerá la pobreza. El que le niega su ayuda será maldecido. Esa parte de limosnas, pues muchas veces lo hemos interpretado como de lo que nos sobra, de las moneditas que nos quedan. Eso es lo que vamos a designar como limosnas, ¿no? Pero sin duda ese rubro no por ser el último, no es importante como los otros 3. Dice que la limosna es amor en acción, practicado por quienes aprecian al prójimo como a sí mismos. Entonces, cuando yo doy limosna, no estoy pensando en dar las moneditas que ya no me alcanza para comprar algo importante y entonces ya las meto ahí. No, es pensar en el prójimo. Es cuando pienso en aquella persona que quizás hoy no tiene el sustento necesario, pero que de una u otra manera, a través de mí, pues puedo participar, ¿no? A que esa persona tenga esa parte sustancial. ¿Por qué? Porque Dios me dio a mí primero y entonces como yo tengo, yo puedo dar. Cuando yo doy, puedo dar monedas o puedo dar algo significativo. Pero sobre todo, saber de que a quien se lo estoy dando, incluso no es a esa persona. Como dice la palabra aquí que leímos, es un préstamo que le estoy dando a Dios. Y entonces si lo veo de esa manera,
ya no, ¿a poco le voy a prestar unas monedas a Dios? Cuando Dios es el dueño de todo. Pero realmente Él quiere ver nuestro corazón, quiere ver nuestra generosidad, así como lo leíamos en las ofrendas. Todos los rubros se basan en lo mismo, en la generosidad de cada uno de nosotros, porque no hay alguien como tal que nos imponga o nos venga a decir, si no haces tu apartado del diezmo, no entras, ¿no?, al reino de Dios. No, eso es que cada uno de nosotros se nos sea revelado, y sobre todo saber de que cada vez que le damos el tiempo y la importancia a estos cimientos, somos bendecidos, somos protegidos, porque como leíamos, cada uno de esos rubros liberan un espíritu en nosotros. Entonces, en este caso, cuando damos limosnas también somos bendecidos por Dios, y dice que no solamente es un dinero que ya no regresa, sino es un dinero que regresa con intereses por parte de Dios. Pero no lo veo como cuando voy al banco y quiero que, si voy a meter 100, quiero 200, no, sino que es por ese amor al prójimo, por esa generosidad que hay en mí, que incluso veo a alguien en la calle y veo que necesita algo, se lo doy. O conozco de alguien que quizás le falta algún recurso, y si yo lo tengo, se lo doy. Pero no es esperando que esa persona me pague, ¿no? Y tampoco es esperando que ya le di, mira Dios, ahora sí, págame, ¿no? Sino es de ese amor al prójimo que así como lo tuvo Dios con nosotros, también nosotros debemos tenerlo en nuestra vida diaria, ¿no?, día con día. Sí, para Dios los pobres, las viudas, los huérfanos, los forasteros son muy importantes. Y de entrada nosotros somos forasteros, porque esta no es nuestra tierra. Entonces Él nos ha provisto de recursos, y de la misma manera nos ha dado la bendición de poder contar no nada más con familia, sino de poder contar con una administración. Y sabemos que, como lo hemos platicado en otras ocasiones, la vida está llena de épocas, arriba, abajo. Y en alguna ocasión el conocimiento de las ofrendas me reveló algo muy, bueno, estaba mencionando las ofrendas y me reveló algo que quiero compartírselo. Dice que si nosotros entregamos limosnas, nuestros hijos nunca conocerán pobreza. Digo, wow, o sea, le puedo dejar una herencia grandísima. Le puedo dejar conocimientos, ciencia, tecnología, pero si no le dejo el amor a los pobres, él va a sufrir pobreza. Y dices, ¿pobreza de económica? No, pobreza de corazón. Y esa pobreza duele más que la pobreza económica. Porque aún teniéndolo todo, se va a sentir pobre de corazón. Y yo le digo, ok, si la entrega de las limosnas ya es algo, no es algo como en los otros rubros que tenga un porcentaje, sino que es un rubro en donde se manifiesta el amor a los pobres. Y que aparte de eso tiene una promesa que dice, te dará intereses incalculables, y tú vas buscando que las tarjetas, que el banco, que X te den un interés. No, dice, Dios te da intereses incalculables. Entonces, ¿en dónde tienes que invertir? ¿En dónde puedo invertir? Bueno, en esta parte de las limosnas. Ahora, no es otra cosa más que el amor manifiesto, y resultado es que tus hijos no van a conocer pobreza. Y no tenemos la vida comprada, ni ustedes ni yo, pero sabemos que nuestros hijos y las generaciones de ellos puede trascender a través de muchísimas cosas si ellos tienen una vida en conocimiento de que lo primero es la atención a lo que a Dios le interesaba, que a Dios le interesa los huérfanos, las viudas, los forasteros, los pobres. Si nosotros, como hijos de Dios, no nos interesamos en eso, entonces, ¿qué somos? Y puedo decir,
se las pongo fácil y puedo tener las mejores cosas, pero sin amor a los pobres no tengo nada. Y estoy rompiendo con una cadena que vino desde Jesucristo, que se entregó Él hacia los pobres. Siendo el Rey de Reyes, se entregó a los pobres, a todos nosotros, y en algún momento nosotros tenemos esa oportunidad. Yo he visto el rostro de unos viejitos, adultos mayores, que tuvimos el privilegio de acompañar a los jóvenes cuando estos jóvenes fueron y dieron una despensa a unos abuelitos. Y esa abuelita que ya está con el Señor, dijo una expresión, dije, ay, es que si ustedes no hubieran venido, hoy yo no hubiera comido. Eso parte del corazón. Pero más que otra cosa es implementarlo en mí, en mis hijos, y en saber que esta necesidad que estamos pasando, aparte de ser una necesidad financiera que están pasando ellos, es una necesidad de amor. Porque cuando das algo y lo das con amor, eso termina retribuyéndose en una acción de gracias. ¿A quién? ¿A nosotros? No, gracias a Dios. Y sé que en algún momento, y toda la iglesia y todos pueden tener una experiencia expresada en amor hacia los pobres. Bueno, esto es la cuarta columna. Sobre estas 4 columnas se puede construir lo que quieras: ahorro, inversiones, recursos, manifiestos. Y si en algún momento nos hemos sentido limitados o nos hemos sentido detenidos en esta parte financiera, revisemos estas 4 columnas. ¿Cómo estoy? Si tengo 10 pesos y si es mejor guardarlos y no darlos, es algo que esos 10 pesos, puedes decir, son 10 pesos, esos 10 pesos le pueden servir para alguien algo y los puede estar necesitando. Hermanos, créanme que el amor al dinero es el origen de todos los males, pero la libertad financiera es algo que viene de Dios y es algo que quiere que tú experimentes y que yo experimente. Y si les digo que es lo que nos habilita a Crescencio, a mí, por estar aquí, es porque muchas veces no vimos estos rubros. Y el día que los experimentamos y el día que los vimos, decidimos nosotros en nuestro corazón, mira, ¿sabes qué? Este es el lugar, y de esto hablaba Dios. Y queremos, nosotros no sabemos todo, y al contrario, cada vez de que revisamos estos manuales, o cada vez de que vamos y le platico mi experiencia o él me platica su experiencia, nos retribuimos. Y si no lo platicamos entre él y yo, o entre Miguel, que también está, no vamos a crecer. Es un tema en donde podemos crecer muchísimo y que podemos romper esta parte de decir que esto es oculto. No, esto es oculto a lo mejor, pero es visible para todos. Se ve cuando una persona es generosa o se ve cuando una persona está pasando necesidad. Y uno puede decir, mira, ¿sabes qué? Ahí está. No le puedes pedir a Dios, Dios, dame más. Y Él dice, revisa los rubros, la administración, y vas a encontrar en qué rubro o cómo o por qué está pasando lo que estás viviendo. ¿Sale? ¿Algo más, Crescencio? Sí, ya nada más para terminar, pues, como dice César, esto lo tuve que ver primero yo, ¿no? Y créanme que no se trata de una cuestión económica. El decir, voy a dar hasta que tenga, o yo soy muy pobre para dar. No se trata de qué tanto tenemos, porque si en lo poco no queremos dar, muy probable cuando tenga más, tampoco quiera dar. Entonces hoy quizás hoy alguien de ustedes puede decir, es que yo no tengo, yo soy pobre, no puedo dar. Pero probablemente sí tengas una casa y hay alguien que no tiene casa. Hay alguien, o quizás alguno de ustedes renta, pero tienen para pagar la renta. Y allá afuera hay personas que no tienen para pagar su renta y hoy los están corriendo quizás. O hay personas que no tienen una televisión o un celular y ustedes sí tienen. Entonces, cuando nos ponemos ese pensamiento de ser pobres por no tener más que otros, desde ahí vamos a pensar de que no tenemos para dar. Porque entonces lo que estamos esperando es que Dios nos dé. Pero sin duda, como le recalcábamos,
Dios espera de nosotros un corazón generoso. De lo contrario, vamos a seguir estancados y finalmente no le estamos creyendo al 100% a Dios. Quizá yo estoy esperando que me dé para que yo pueda creer en Él. Pero Él también nos está esperando a que mostremos nuestro amor, nuestra generosidad. Y no se trata de cantidades. No se trata de voy a pedir un préstamo para diezmar. Sino es de lo que tengo, de lo que me ha sido provisto. Y créanme que les va a ir bien. Necesitamos que la iglesia, a todos nos vaya bien para que la iglesia funcione en todos los aspectos, para que ese propósito que Dios estableció siga llevándose a cabo. Es como cuando, bueno, ahora se me ocurre, es como cuando vamos a comprar un refresco. No es lo mismo que cooperemos 3 a que cooperemos 10. Entonces, el recurso debemos de administrarlo de una manera no inteligente, sino de una manera en la cual podemos mostrar que la sabiduría de Dios está en nosotros y que desde un principio sabemos que todo lo que se nos es dado es gracias a Él y que hoy estamos vivos todavía y entonces nos va a seguir dando recursos, pero sí debemos de ver esta parte también esencial, porque de eso depende el cómo nosotros estemos funcionando también en la iglesia. Y bueno, pues les doy las gracias por escucharnos y saber de que si a mí me funcionó, también les puede funcionar a ustedes. Que no se trata de que uno estudie una cosa o tú trabajes en un lugar y yo en otro, sino la honra en que le damos a Dios, lo que le creemos, lo que sabemos que Él ha hecho por nosotros. Anoche platicaba con César y él me decía, ¿cuándo fue la última vez que se te descompuso el carro? O que te dejó botado el carro ahí a media calle. Pues le digo, pues la última vez ha de ser como 2 años o 1 año, no recuerdo. Sí he gastado en mantenimiento, pero que me haya dejado tirado, no. Entonces, esa es la parte que quizás yo no me pongo a ver, que me deja botado, tengo que gastar en una grúa, tengo que gastar en piezas o en gastos innecesarios que yo no tenía. Y se vuelve un relajo en la administración, ¿no? En los recursos. Sin embargo, gracias a Dios, no he tenido gastos de esas circunstancias, pero estoy seguro que como yo he confiado en Él, Él también me ha ayudado. Él también me ha guiado y me cuida en todo momento y sabe que yo no me puedo quedar botado en la carretera si voy rumbo a visitar a una persona o voy a un campamento. Entonces, no sabemos, probablemente hoy estés pasando circunstancias, ¿no? Y en la cual digas, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Pero sí debemos de checar qué tan fieles estamos siendo con Dios. Y bueno, pues eso era lo que quería comentarles. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Permiso. Hola, ¿cómo están todos? Espero que bien. Bueno, tomé el micrófono así como que abruptamente para decir algo. Bueno, me acerco a él por su micrófono que tiene aquí, que se escuche ahí. Hola. Entonces, me recordaba, escuchándoles hablar, me recordaba un párrafo bíblico en donde nuestro Señor Jesucristo sana a uno que había estado ciego, o que estaba ciego, lo sana, ahora ya no está ciego.
y anda por ahí y los religiosos de su época lo censuran mucho. Pues a ver quién te sanó, a ver cómo es que ahora... Y bueno, le dicen una pila de cosas. Hablan con expulsarlo de la clase religiosa, van a preguntarle a los papás se lavan las manos porque tienen miedo que también los sancionen. Finalmente ya lo fastidiaron, ¿no? Y le siguen preguntando y él dice, bueno, pues yo no sé, lo único que sé es que antes estaba ciego y ahora veo. Si el hombre es profeta o no es profeta el que me sanó, pues yo no sé, lo único que sé es que antes estaba ciego y ahora veo. Y es categórico. Eso me llama mucho la atención porque créanme, amigos, que si pasamos por el sedazo de la teología, esta plática, nos van a hacer cachitos, nos van a hacer pedacitos. ¿De qué cosas están hablando? Pero quise tomar el micrófono para decir y que quede ahí asentado, ¿no? en esta transmisión. Pues lo que ustedes dijeron, yo no sé, podría decir, yo no sé de dónde lo sacaron, evidentemente de la Biblia. Si lo explicaron bien o no, yo tampoco sé. Lo único que sé es que antes de ustedes practicar estos principios, sus finanzas estaban de una manera, hoy están de otra. No sé explicar más. Pero si es del antiguo pacto o es del nuevo pacto, pero que si eso sí, pero que si no, yo no sé. Lo único que sé, que sus finanzas antes estaban de una manera. Siempre digo, sus cultivos no funcionaron. ¿Se acuerdan? Las primeras pláticas, sus marranitos no crecieron. No, todos los demás sí, pero los de él no. ¿Sí? Y aquí con mi queridísimo Cres, yo sé dónde vivía. Y yo sé cómo vivía. Y yo sé dónde vive y cómo vive. Ya. Lo demás no sé. Y no me voy a meter en la polémica que si antes, o que si era de hoy, o que si aplica para este tiempo. No, yo lo que sé que estos principios cambiaron la vida de estos dos amigos. Evidentemente la mía propia primero. Así que eso quería decir, lo tenía ahí con todo mi corazón y quería dejarlo plasmado aquí entre los que estamos de manera presencial y los que siguen esta transmisión. Pruébele y se va a dar cuenta. Creo que tiene que ver hasta con calidad humana, porque cuando uno es generoso, cuando uno pone en práctica la generosidad, nuestra calidad humana crece y uno se siente bien, hasta es menos propenso al estrés, a las enfermedades. Pero cuando uno es avaro, entonces la vida más gris y más triste que pueda existir. Muchísimas gracias, esto quería decir a manera de comentario final. Gracias por cerrar acá esta serie, gracias Cres. Un saludo y un abrazote a la distancia a Miki, que también yo sé cómo estaba Miki y puso en práctica estos principios y hoy Miki vive otra manera sus finanzas. Las finanzas en el reino de los cielos crecen y se multiplican sobre estas 4 bases que ustedes pusieron hoy. Okay. Bueno, nos recordaron hoy. Muchísimas gracias. Gracias a los que siguen esta transmisión. Nos vemos en la siguiente. De la serie ya no va. No. Acá termina la serie. Bueno, en la siguiente nos vemos. Muchas gracias. Saludos, un abrazo.